Como ya lo hemos comentado, Donald Trump es el primer exmandatario de Estados Unidos que enfrenta una acusación penal. Hay que tener en cuenta también que Trump es el principal aspirante a la candidatura republicana para la presidencia del país. El caso amenaza con crispar aún más el tenso panorama político-social aquí en los Estados Unidos. Para analizar las distintas implicaciones de este caso, hemos invitado al analista político Roberto Valencia. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Un placer estar con ustedes. Bueno, lo primero es que la historia básicamente se divide al estar hablando del primer exmandatario bajo esta circunstancia, imputado ya penalmente. Totalmente de acuerdo. Esto es un momento histórico, independientemente de lo que resulte de todo esto, porque obviamente este va a ser la primera de muchas batallas que va a enfrentar el expresidente Donald Trump, porque obviamente esto es una orden de captura, pero obviamente esto implicará un proceso aún más largo. E incluso si se llegara a condenarlo, porque obviamente estamos hablando de que es la decisión que tomó un jurado en primera instancia, ahora tendrá que haber un segundo jurado en donde unánimemente tendrá que determinar su culpabilidad o no. Obviamente él como un ciudadano de este país, cualquiera tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora, si llegado el caso es encontrado culpable, él puede apelar esa decisión, la cual irá a la Corte de Apelaciones y probablemente llegue hasta la Corte Suprema. O sea que no estaríamos hablando de un proceso de semanas, sino que esto se podría prolongar por meses. No se sabe todavía los cargos, Roberto. Los vamos a conocer el martes, ni siquiera el mismo presidente los conoce, pero ya fuentes cercanas le han dicho a CNN que estaríamos hablando de 30 cargos. ¿Por qué tantos si digamos que la causa original sería un registro contable fraudulento por todo el tema del pago a Stormy Daniels? Bueno, yo realmente no puedo hablar en calidad de abogado ni como si yo fuese parte del jurado. Si son 30 cargos o son menos, realmente yo no podría determinar eso, porque bien como lo señalas, es algo muy hermético, es algo que no sabremos hasta cuando él comparezca en frente de un juez y el mismo juez le da los cargos. O sea, que pueden ser 30. No, realmente no sé, no te podría dar cuenta de ello. Sí se habla de que el origen de esta investigación es por la falsificación de documentos en los cuales la organización Trump o Trump mismo ordenó comprar básicamente el silencio de esta actriz de cine adulto, pero que lo hizo pasar como gastos legales. Y esa va a ser, vamos a decirlo, como la base de esta pelea que también llevará al fiscal general de Manhattan en conectar ese caso que en el estado de Nueva York es considerado como un delito menor, es decir, un misdemeanor, con algo mayor o una felonía o un delito más grave en donde se habla de una violación en la financiación de la campaña electoral, porque esto todo ocurrió a vísperas de las elecciones del 2016. Todo Ujú. dependerá de cómo se desarrolle esto, pero realmente desde ese punto de vista no te puedo dar una respuesta adecuada porque obviamente todo esto surge puertas adentro, Pero yo sí sé que me puede ayudar con el tema político entonces, porque estamos por hablando supuesto. obviamente del lado judicial, de la justicia, pero no se puede desligar del lado político. Digamos el cálculo que hay para llegar a un juicio, que sería más o menos un año, se calcula con con la velocidad de la justicia, que más o menos estaría coincidiendo con campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Esto qué implica, Roberto? Bueno, puede implicar muchas cosas, pero vamos a empezar por el Partido Republicano, Ujú. que obviamente es el partido que inmediatamente reaccionó ante la noticia. Vemos, por ejemplo, el trino que hizo el gobernador de la Florida, precisamente Ron DeSantis, que si bien no ha hecho un anuncio oficial de su candidatura a la presidencia, se escuchan rumores de que él en algún momento lo hará oficial. Él dijo que él no iba a colaborar con la justicia porque esto lo veía como una persecución policial, no, perdón, política, que esto es básicamente una cacería de brujas y que él como gobernador de la Florida no va a colaborar con un proceso de extradición de la Florida a Nueva York, cosa que él no puede hacer y de hecho estaría infringiendo con la ley, porque dentro de la Constitución los estados tienen que colaborar en ese tipo de casos cuando de extradición se trata. Lo mismo hizo el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, también republicano, en donde se unió a este coro que va en ascenso, en donde dicen, sí, esto es una cacería de brujas, esto es político. Yo considero que desde el plano político, el Partido Republicano tiene dos opciones. O se deslinda totalmente de Donald Trump, porque no es la primera vez que enfrenta cargos, digamos, judiciales o donde está involucrado el tema de la ley y la anomalía que él ha demostrado a lo largo de los años, porque estamos hablando de Robert Mueller, de su involucramiento en el tema de Ucrania,
que lo llevó al impeachment, lo que ocurrió el 6 de enero y ahora esta situación. Entonces, aquí llegamos a ese punto coyuntural. O el Partido Republicano sigue con Trump o realmente quiere utilizar esa oportunidad para decir, suficiente, ya es tiempo de buscar nuevos candidatos, esta persona nos va a poder representar más pérdidas de las que ya les ha ocasionado, porque con Trump perdieron curules en la Cámara Baja en el 2018, perdieron las elecciones del 2020, la Casa Blanca, y el año Ujú. pasado perdieron gobernaciones importantes en Arizona y Pensilvania, y no fue la marea roja de la que tanto se hablaba. Entonces, esta va a ser este va a ser el momento determinante para Mm. el Partido Republicano para ver qué acción va a tomar. Sin embargo, Roberto, hay otra percepción, que es que este caso de una u otra manera puede ayudar en la popularidad de Donald Trump. Ayer, la verdad es que fue bastante altisonante con la reacción. Dijo que era una cacería de brujas, que era una interferencia electoral, básicamente diciendo que se hacía esto para que él no participara en las elecciones. Habló de casos que se han investigado, pero que realmente no han sido, digamos, han tenido resultados contra él fácticos como Rusia, como Ucrania o como los dos juicios políticos a los que se tuvo que someter cuando era presidente. Esto también es una opción sobre el tablero. Bueno, yo creo que aquí hay varios puntos que desglosar realmente. Yo creo que sí, podemos decir que un delito es menor comparado a lo que ocurrió, por ejemplo, con el 6 de enero, pero sería un error decir, tratar de compararlo y decir, bueno, esto es menor que lo otro y que debemos prestar más atención a una cosa y no prestarle atención a esa situación. Yo creo que el tema aquí es transparencia y de demostrar que nadie está por encima de la ley, independientemente si es un expresidente o un ciudadano cualquiera. Y yo creo que eso es lo que se está tratando de demostrar. También hay que decir, como lo mencioné en el inicio de esta emisión, él tiene todo el derecho a defenderse y que le den los instrumentos necesarios para él demostrar su inocencia y que un jurado determine unánimemente si es culpable o no. Todo está al amparo de la ley. El problema aquí es tratar de politizar y de decir que un fiscal no puede ejercer su oficio por un partido político. Y digamos la verdad, todos los fiscales alrededor del país son elegidos por la gente y tienen que Ujú. correr sus elecciones mediante un partido político. Así es como se maneja. Pero decir que Alvin Bragg no tiene la capacidad de hacerlo porque es demócrata, pues yo creo que estaríamos cayendo en ese terreno sinuoso, en ese terreno resbaladizo de decir que una persona por una afiliación política no puede hacer su trabajo. Diríamos también lo Mm. mismo de Robert Mueller, que es republicano y aún así no absolvió del todo al presidente Trump en su investigación. Así que Sí. es todo cuestión de política, por supuesto. Es dejar también que la justicia funcione, Roberto, decirle a la gente que la justicia aquí en Estados Unidos funciona y que también hay que mirar, por ejemplo, Michael Cohen, que hacía parte del equipo de Donald Trump desde 2018, está en prisión precisamente por el tema relacionado con esta financiación por este pago de Stormy Daniels. Él mismo lo decía, porque a mí me está midiendo la justicia con otra regla, ¿no? Con otra medida. Así que bueno, vamos a estar atentos. Gracias por darnos la perspectiva suya, Roberto. Igualmente, muchísimas gracias. Que pasen buen día. Gracias. Hacemos una pausa.